Gobierno decreta 4 días de luto nacional tras el fallecimiento de Julio César Trujillo. Este lunes, Pleno de la Asamblea Nacional posesiona jueces del Tribunal Contencioso Electoral. La asambleísta María José Carrión califica de ilegal la designación de Vicente Tayano como presidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. La asambleísta Carrión señaló que impugnará dicha designación. La Asamblea Nacional recibió la objeción parcial del Ejecutivo a 2 proyectos de ley, el uno sobre aviación civil y el otro sobre energía eléctrica, los 2 tramitados al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 20 de mayo de 2019, saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también un saludo cordial a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Iniciamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, decretó 4 días de luto nacional tras el fallecimiento del doctor Julio César Trujillo. Su deceso se produjo este domingo 19 de mayo debido a complicaciones derivadas de una hemorragia intracraneal grave. Mediante decreto ejecutivo número 744, el gobierno del presidente Lenín Moreno declaró desde este lunes hasta el 23 de mayo duelo nacional por el fallecimiento de Julio César Trujillo, cuyo deceso se confirmó la tarde de este domingo 19 de mayo. Trujillo permaneció internado en el Hospital Metropolitano de Quito 5 días, producto de un derrame cerebrovascular que sufrió el pasado 14 de mayo. Las causas coadyuvantes de la misma, según los médicos, fueron su diabetes, cardiopatía hipertensiva y neofratia diabética. El pasado 13 de mayo, Julio César instaló la sesión del Consejo de Participación Ciudadana transitorio en la que estaba previsto el fin de su mandato. Sin embargo, no se dio porque los nuevos consejeros aún no estaban acreditados. El decreto ejecutivo autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a coordinar con las entidades correspondientes y con la familia de Trujillo la organización de los honores de Estado. Además, la bandera nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos y privados, tanto civiles como militares. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y este lunes se celebró la misa de cuerpo presente en honor al doctor Julio César Trujillo en el auditorio de la Universidad Católica en Quito. Allí autoridades, delegados y representantes de la sociedad civil se dieron cita para despedir a quien fue el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición. Rindiendo homenaje a quien en vida fue el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, se levantó una capilla ardiente en el auditorio de la Universidad Católica, donde autoridades, políticos y miembros de la sociedad civil se dieron cita para despedirlo. Uno de ellos fue el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien envió un mensaje de solidaridad a su familia. Nosotros nos corresponde, desde el Poder Legislativo, cumplir con este proceso de decir a la familia de que hacemos nuestra muestra de solidaridad y de que esperamos que pueda encontrar con la bendición de Dios el descanso eterno. Varias de las autoridades que fueron posesionadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se presentaron en la misa. Consejeros del Consejo Nacional Electoral, jueces de la Corte Constitucional, además de representantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, así como asambleístas y el Contralor General del Estado, que como miembro de la función de transparencia dijo que solicitará al presidente de la República, Lenín Moreno, para que el 19 de mayo sea declarado como el Día Nacional del Compromiso Cívico con la Transparencia y la Ética Pública, en homenaje a Julio César Trujillo. Declare el día 19 de mayo como Día Nacional del Compromiso Cívico con la Transparencia y la Ética Pública.
Previo a asistir a esta misa, la Función de Transparencia y Control Social, en una sesión extraordinaria, resolvió solicitar a Fiscalía que se investigue a quienes insultaron al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio el pasado 13 de mayo. Los funcionarios de las 9 entidades de control hicieron el pedido, ya que a su criterio se pudieron vulnerar leyes que precautelan el orden público y la ley del adulto mayor. La capilla ardiente estará instalada hasta este martes para que los ciudadanos y las ciudadanas despidan al doctor Julio César Trujillo. Ese día se hará una misa y se procederá a trasladar sus restos a Monte Olivo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Julio César Trujillo fue un académico y político. Se candidatizó a la presidencia de la República por 2 ocasiones y fue parte de la Asamblea Constituyente de Sangolquí, que redactó la Constitución de 1998. A continuación, un perfil del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Julio César Trujillo nació en Ibarra, provincia de Imbabura, el 25 de marzo de 1931. Sus estudios los cursó en la Escuela La Salle y posteriormente en el Colegio Sánchez y Fuentes de Ibarra. Culminado su bachillerato, migró a Quito con la idea de ser piloto. Sin embargo, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia en el año de 1958. Desde ese año, se dedicó a la docencia en la misma universidad. Según registros históricos, Julio César Trujillo tuvo sus primeras incursiones en la política en la década de los 70 durante las dictaduras militares. Estuvo cerca del Partido Conservador y posteriormente se desafilia para colaborar con grupos excluidos. En 1977, lideró la constitución del partido denominado Democracia Popular, siendo originalmente su precandidato a la presidencia, pero cedería el puesto a Osvaldo Hurtado Larrea, quien asumiría la candidatura de vicepresidente junto a Jaime Roldós Aguilera, en la alianza con la Concentración de Fuerzas Populares, CFP. Julio César Trujillo fue elegido legislador en 1978, mismo año en que asumiría la presidencia de su organización política, hasta 1983. Durante ese tiempo ejercería la presidencia del Tribunal de Garantías Constitucionales durante el año de 1982. Volvió a candidatizarse para la presidencia de la República en 1984, pero quedó en 7º lugar de 9 candidatos. En 1993 renunció a la Democracia Popular por desavenencias de orden ideológico. En 1997 ingresa a las filas de Pachacutic y al poco tiempo es designado como el primer defensor del pueblo. 15 días después renuncia al cargo. Posterior a ello, Pachacutic lo propone como asambleísta por Pichincha para ser parte de la Asamblea Constituyente de Sangolquí, que elaboró la Constitución de 1998. En el 2006, Trujillo vuelve a aparecer en la escena política como candidato al Congreso de la época. Sin embargo, no alcanzó una curul. Tras 9 años de ausencia política, en el 2015 reaparece como integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, formada por el Frente Unitario de Trabajadores, en donde investigó presuntos actos de corrupción durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. En febrero del 2016, presentaron una denuncia en la Fiscalía por un supuesto sobreprecio en el avalúo de un terreno para la construcción de la refinería del Pacífico. Eso les valió una demanda penal por calumnias del excontralor general Carlos Polit. Posteriormente, Polit renuncia a dicha demanda. En el 2017, el presidente Lenín Moreno le ofreció ser parte del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pero no aceptó. Luego lo nominó para el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, derivado de los resultados de la consulta popular de febrero del 2018. Su última aparición pública fue el pasado 13 de mayo, cuando el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio sesionó en el auditorio del extinto Semplades y decidió prorrogarse en funciones hasta que los vocales del Consejo definitivo sean posesionados. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este lunes, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió otorgar un reconocimiento post-mortem al doctor Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición. Sobre este tema, más adelante tendremos un informe con nuestra compañera Mariela Logroño, así como también detalles de otros aspectos que marcaron la jornada de esta sesión plenaria que se cumplió precisamente esta tarde. En otro tema, les contamos que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, se refirió al proceso de acreditación
inhabilitación de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo. Ella dijo que están esperando que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie sobre los recursos de apelación interpuestos para posesionar a los consejeros. Estamos esperando a que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva estos dos recursos que han sido presentados y se cumplan los plazos para nosotros poder tener la certificación y acreditar a quienes han ganado en las elecciones pasadas del 24 de marzo. Esperamos que sea lo más pronto posible. Bueno, primero tienen que abocar conocimiento, sortear en el Tribunal Contencioso Electoral y resolver sobre lo que se ha pedido. Luego de eso también tienen otras posibilidades de hacer como pedir los recursos de aclaración, de ampliación. Esperemos que esto ya termine este proceso para nosotros poder entregar las credenciales. Entrevista. Y vamos a cambiar de tema, amigos. Hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a dialogar acerca de lo que resolvió el pasado 15 de mayo el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios respecto de un conjunto de reformas laborales que se viabilizarían a través de una reforma, una ley de fomento productivo 2, como se la habría denominado, que tendría que llegar a la Asamblea Nacional para su trámite correspondiente. Estará con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, ganadero y político, presidente de la Cámara de Agricultura, representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Rodrigo, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Gracias, muy gentil y buenas noches a todos los televidentes. Precisar justamente respecto de estos temas que fueron acordados al interior del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. A ver, creo que es importante primeramente definir qué es el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Los países, a través de la Organización Internacional del Trabajo, consolidan lo que se llama el diálogo tripartito, donde participan trabajadores, empleadores y gobierno. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, en su último acuerdo ministerial, está conformado por 4 delegados de las principales centrales sindicales del país, de los trabajadores, más sus alternos, 4 delegados del sector empleador, más sus alternos, y obviamente el gobierno, el ministro que lo preside. Entonces, el diálogo dentro del Consejo es un diálogo absolutamente amplio, absolutamente organizado. No necesariamente llegamos a acuerdos, pero estamos buscando no solamente la defensa de derechos laborales, sino también el incrementar derechos laborales a esa gran mayoría de la población que representan el 62% que no tiene empleo en este momento y que requieren tener derechos laborales y al menos una seguridad social. Esta falta de acuerdos a los que usted hace referencia, por ejemplo, nos traslada casi siempre a diciembre de cada año cuando se debe definir el aumento salarial para el siguiente año. Históricamente le hemos utilizado el concepto del Consejo Nacional, era el Consejo Nacional de Salarios. Precisamente lo que se viene planteando, ya son 3 años, es tratar política laboral, porque al ser el máximo organismo de política laboral a nivel nacional, pues no podemos solamente enfocarnos en el tema salarial. Y lo que vamos viendo en el año 2015 con la aprobación de la ley denominada de justicia laboral, se generaron un sinnúmero de problemas. Posteriormente, en el año 2016, se promulga una nueva ley con reformas al código, donde se amplía la jornada laboral, donde se reduce la jornada laboral en base a otras condicionantes, reduciendo el salario, tema que no necesariamente compartimos. Se crea el seguro de desempleo a través de los fondos de cesantía. Bueno, en el 2015, no nos olvidemos, se le quitó el 40% de los recursos al IES, ¿no?, que luego fue declarado inconstitucional. Pero la lógica que venimos tratando y trabajando este último periodo es, primero, teniendo claro que al 2014 teníamos alrededor de un 50% de empleo pleno en el Ecuador. Para el 2018, diciembre, teníamos el 40% y ahora para marzo ya está el 38%. Entonces no es solamente un tema de hablar de política laboral para quienes tienen, sino más bien hablar de creación de nuevas fuentes de empleo para quienes no lo tienen.
Usted mencionaba que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios también está integrado por representantes de los trabajadores. No obstante, desde las centrales sindicales, muy particularmente desde el Frente Unitario de Trabajadores, se ha cuestionado estas últimas medidas que se han adoptado desde el Consejo porque a su juicio retrocede en derechos laborales, y nos referimos al contrato por emprendimiento, a la eliminación del 35% del recargo en contratos eventuales o en contratos de servicios ocasionales y a esta nueva modalidad de jornada de trabajo. Primeramente es interesante ver que en el Consejo están representadas, como digo, hay 8 personas que representan a diversas centrales sindicales, en donde sí está representado el Frente Unitario de Trabajadores a través de un delegado que es Edgar Zarango. Y él participó en estas discusiones y estas deliberaciones por varias semanas. Para llegar a estos acuerdos, se presentaron propuestas del sector trabajador y se presentaron propuestas del sector empleador. Estas propuestas fueron sistematizadas por el Ministerio de Trabajo y en base a eso se buscó dónde tenemos más cercanía de un acuerdo. Sobre esos puntos de mayor cercanía se vio contrato eventual, te tiene un recargo del 35%. 35% que se va en contra de un precepto constitucional, a igual trabajo, igual remuneración. Si nosotros tenemos una plana de trabajadores estables y viene un contrato eventual, este contrato eventual tiene al momento un 35% de recargo, lo cual genera una distorsión y una injusticia laboral, por decirlo así, con los demás trabajadores que están en planta. Entonces, eso ha generado 2 efectos. La inconformidad interna ha hecho que no se aplique el contrato eventual. Por ende, retirar ese 35% es nivelar en derechos a los trabajadores y hacer un contrato aplicable hasta 180 días para personas que quieren trabajar, que son más de 5 millones de ecuatorianos y que no encuentran un empleo pleno. Primer punto. Segundo punto. Cuando hablamos del tema del contrato para emprendedores... ¿Qué quiere decir esta modalidad? Es eso, es contrato para emprendedores. Alguien que emprende un nuevo negocio o que hace una nueva inversión y quiere crecer o quiere implementar una nueva línea de su actividad, pues pueda tener una suerte de protección, por decirlo así. En el caso de que contrate gente, estos nuevos empleados contratados tienen todos los derechos laborales vigentes, 13º, 14º, vacaciones. En el caso de terminarse la relación laboral, cumple el 25% de desahucio y obviamente afiliación a la Seguridad Social. ¿Pero qué sucede si este emprendimiento no le va bien? Si es que este emprendimiento quiebra, le va mal, desaparece, o esta nueva inversión le fue mal y desaparece en un plazo de hasta 3 años, lo que se está planteando es que no se considere el tema como que si fuera despido intempestivo, porque no es un despido intempestivo. El emprendimiento, el negocio, la actividad desaparece. Entonces no hay despido intempestivo. Pero no habría las mismas obligaciones para con los empleados por parte de la empresa, a diferencia de otros negocios. En el caso estamos hablando de nuevos emprendimientos, y para que esto se aplique tiene que haber un programa de inversiones que se autoriza por el Ministerio del Trabajo. Entonces, si es una nueva línea, y pensemos en una nueva línea, porque si hablamos de una empresa nueva, simplemente la empresa desaparece. Y lo que no buscamos es que las empresas desaparezcan, y por el contrario, que quienes emprendieron, arriesgaron su patrimonio, se endeudaron para poder emprender, no terminen, además de endeudados y habiendo con su patrimonio en riesgo, demandas laborales por despido intempestivo. Pero es que justamente, ¿qué pasa ahí con los derechos laborales? Que es una de las críticas que se hacen a este punto en particular. ¿Cuál problema hay si son para nuevos trabajadores? Ese es el tema más curioso, porque parecería que quienes están bloqueando esto están frenando la posibilidad de nuevos emprendimientos y nuevas contrataciones. Un 62% de la población económicamente activa, más de 5 millones de ecuatorianos, no tienen empleo pleno. ¿Por qué frenar la posibilidad de que esta gente pueda emplearse? Porque el emprendedor que arranca tiene miedo a contratar por estos problemas, porque dice quiebro al año y tengo que pagar por 3, despido intempestivo. No se restringen los derechos, como digo, de todas las otras regulaciones. Y si el emprendimiento supera los 3 años, el contrato entra a carácter de indefinido, como en todos los demás contratos. Si la nueva línea de inversión le fue mal
y quebró o tuvo que cerrar, los otros trabajadores que están en las líneas anteriores, pues tienen todos los derechos plenos. Es solamente proteger a este pedacito de la inversión y a esta gente que está emprendiendo para poder no afectarles más de lo que corresponde. Si una empresa quiebra, es un quiebre, es una desaparición de la empresa. Pero por parte de los trabajadores también son situaciones de familias que quedan en el aire. Ajá. Pero queda en el aire todo el mundo. O sea, no hubo un despido intempestivo. Pero no es regresión en derechos laborales. No hay regresión de derechos laborales. No hay regresión de derechos. Y de hecho, uno de los temas que principalmente primamos en el Consejo es la defensa de los derechos de los trabajadores. El tercer punto, que es uno de los puntos polémicos. La jornada de trabajo. La jornada de trabajo. Desde hace muchos años atrás, y voy a hablar primeramente del sector agropecuario, viene clamando que por favor se pueda trabajar la jornada de 40 horas, no más de 40 horas, 40 horas, pero en 6 días. ¿Para qué? Para poder dinamizar la actividad y poner a la realidad dentro de una normativa aplicable. Porque lo que sucede es que muchos sectores están tratando de trabajar las 40 horas y están incumpliendo muchas veces normas. La idea es poder estar dentro del marco de la ley. Los acuerdos laborales aprobados en el 2013, 2015, 2017, 2018, precisamente plantean eso, poder dinamizar y extender la jornada a 6 días. Pero esto implica trabajar un día de fin de semana sin que se pague horas extra como se viene pagando a la actualidad. Muchos sectores no están pagando. Lamentablemente hay que decir y hay que ser ¿Por qué directos. no se está aplicando la norma y por qué no se hace Porque la norma efectivo? no es aplicable. Porque ese es el tema. Las leyes tienen que regular la realidad, no pretender, y aquí estamos en el seno, en la casa donde se construyen leyes, no pretender construir normas y construir realidades desde las leyes. ¿Pero la norma no es clara en ese sentido? La norma puede ser clara en base a una política del año 38 del siglo pasado. En este momento, yo me planteo qué agradable podría ser el caso de que alguien quiera pagar la cuenta de teléfono el fin de semana, o pueda pagar, inclusive por sistemas electrónicos del CNT está bloqueado fuera de horarios de oficina, no entiendo el por qué. Pero, ¿por qué no tener ciudades más dinámicas, ciudades más modernas? Hablamos de ciudades 24/7. Son absolutamente inaplicables con un código, con una mentalidad de la primera mitad del siglo pasado. Las regulaciones y leyes laborales, al igual que otras, porque no es solamente lo laboral lo que hay que modificar. Tenemos problemas tributarios, hay problemas de tramitología. A pesar de la ley de eficiencia de trámites públicos que está vigente, todavía creamos trámites para ver cómo solucionamos problemas, terminando en generando problemas para solucionarlos. La lógica es la inversa, es buscar mecanismos para dinamizar la actividad laboral. En el caso de la jornada reducida, poder trabajar las 40 horas en 3 días y medio o 4 días. Curiosamente está vigente. El artículo 47.1 del Código del Trabajo determina la posibilidad de acortar la jornada a 4 días, actualmente con 10 horas diarias. No se aplica, ¿por qué? Porque para poder aplicar tenemos que irnos a la autorización, al inspector, a esto, y otro. Todos estos acuerdos están planteados para generación de nuevas fuentes de empleo y el tema de la jornada está planteada en base a un acuerdo entre las partes. Y uno de los temas que es curioso, porque usualmente vemos el empleador y el trabajador, pero vimos la otra opción. ¿Qué pasa si un trabajador pretende o voluntariamente quiere acogerse a una jornada de 10 horas en 4 días o de 12 horas en 3 días y pico, porque son 3 días y medio? ¿Por qué no puede hacerlo? Lo cual le permitiría o emprender en un nuevo negocio viernes, sábado y domingo, o hacer otra actividad. El primer fundamento del trabajo, el primer fundamento sustentado en la Organización Internacional del Trabajo, está entre el acuerdo entre las partes. Justamente, vale aclarar que esto aplicaría previo acuerdo entre las partes y que debe ser viabilizado a través de una forma legal que tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Tiene que pasar por la Asamblea. Estamos viendo la posibilidad, y esto lo ha dicho el presidente y lo hemos escuchado varias veces, que el 24 de mayo ingresará la Ley de Fomento Productivo 2, ecuatorianos.
Pensemos en la gran mayoría que no tiene empleo pleno, pensemos en la gran mayoría que no está cotizando en la seguridad social, pensemos en dinamizar las nuevas formas laborales. Sin retroceder en derechos laborales. Sin retroceder en derechos. La hora 41 en todos los ámbitos tiene consideraciones de hora extraordinaria de acuerdo al artículo 55 del Código. Pensemos en que los derechos no solamente son para quienes los tienen, sino para toda la población que también los requiere. Correcto. Recalcábamos, evidentemente, estas reformas tienen que pasar por el trámite respectivo al interior de la Asamblea Nacional y ya son una serie de medidas que empiezan a generar resistencia en diversos sectores. Se han anunciado inclusive paralizaciones a escala nacional precisamente por estos temas. Tendremos que ver cómo avanza justamente la discusión. Yo creo que la discusión va a avanzar de manera positiva. Vemos que hay interés, hay mucha gente que quiere trabajar y que la sobrerrigidez laboral que tenemos en el Ecuador no abre esas puertas. La sobrerrigidez laboral no abre puertas a la inversión. Dinamicemos el trabajo, traigamos inversión, generemos producción y qué bueno que tengamos acuerdos con otros países y otras regiones del mundo, porque esa producción tiene que ser ubicada en nuevos mercados. Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias. La presencia de Rodrigo Gómez de la Torre, quien es representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en nuestro segmento de entrevistas. Decíamos previamente que esta tarde el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió otorgar un reconocimiento post-mortem al doctor Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición. También el Parlamento posesionó a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y a los miembros del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tenemos más detalles con nuestra compañera Mariela Logroño. Adelante. Así es, gracias, muy buenas noches. Este lunes, el Pleno de la Asamblea Nacional se solidarizó con familiares y amigos del doctor Julio César Trujillo, quien falleció el pasado domingo a causa de un accidente cerebrovascular que lo aquejaba. El día de hoy, los legisladores expresaron su solidaridad a través de una resolución que, entre otros aspectos, busca reconocer un reconocimiento post-mortem al doctor Julio César Trujillo. Ya me acompaña la asambleísta Ana Belén Marín. Asambleísta, muy buenas noches. Este reconocimiento se lo realizará en los próximos días aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Así es, nosotros hemos considerado que de manera unánime nos pronunciemos respecto a la triste y lamentable pérdida del doctor Julio César Trujillo. Este pronunciamiento nosotros lo hacemos con el mayor consentimiento, sobre todo para la familia y en reconocimiento a su gran labor. Es por eso que lo que esperamos es en los próximos días hacer el reconocimiento como corresponda. Asambleísta, y justamente se reconoció su trabajo, su legado, se puso hincapié incluso del trabajo y en la lucha contra la corrupción. Bueno, eso fue uno de sus pilares principales, ¿no? Durante su trayectoria, el tema social, anticorrupción, han sido los ejes principales en los cuales él se ha venido desenvolviendo y que algunas personas con total derecho podrán discrepar. Sin embargo, al menos a título personal, considero que el trabajo que desempeñó fue un trabajo muy duro, muy complejo, pero lo supo llevar a cabalidad dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Incluso en sus reiterativas asistencias acá a la Asamblea Nacional en apoyo y justamente a la lucha contra la corrupción. Un trabajo conjunto. Exactamente. Nosotros trabajamos de manera conjunta en la administración del asambleísta Cabezas y cuando estuvo en su momento el doctor Trujillo haciendo varios amparos importantes en cuanto al tema anticorrupción. Es decir, el procedimiento que él llevó a cabo y que hemos articulado como Asamblea Nacional tiene un fondo muy importante que es transparentar y seguir transparentando lo que hemos hecho como Asamblea y como país. Asambleísta, usted presentó también un cambio en el orden del día justamente para que se dé seguimiento a este estado de excepción que envió el Ejecutivo justamente para dar un análisis al sistema de rehabilitación. ¿Qué ocurre con este sistema de rehabilitación social del país? Definitivamente es una preocupación que nosotros tenemos como ecuatorianos. No es justo, digamos, con nuestra sociedad que recién apenas vamos 5 meses de este año y ya vemos 9 muertos en este periodo de manera violenta.
cuenta. Es decir, no solamente el tema de violencia, sino la seguridad, qué tipo de asistencia se están dando en los interiores. Por esa razón, más bien, exhortamos y aplaudimos el trabajo que ahora ha tomado la decisión de generar un decreto por estado de excepción y que en los 3 ejes que se ha logrado identificar, sea en infraestructura, en seguridad y disminución de hacinamiento, estos 3 ejes no trabajen solo el Ejecutivo, sino que nosotros como legislativo, en el caso de ser necesario, también abocar conocimiento en las comisiones tanto de justicia como de seguridad y realizar las reformas que sean necesarias. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros la asambleísta Ana Belén Marín, quien nos ha dado detalles de los temas que han sido tratados el día de hoy al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. También justamente los legisladores posesionaron a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y también a los miembros del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estos fueron los temas que fueron tratados el día de hoy en la sesión plenaria 596. Belkis. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte. Y les contamos que durante su recorrido por Quevedo, en la provincia de Los Ríos, el presidente de la Asamblea Nacional se reunió con diferentes sectores a quienes escuchó sobre las necesidades que los aquejan y explicó en materia legislativa cómo avanza el trámite de los proyectos de ley para paliar sus requerimientos. El titular de la legislatura también visitó la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, donde es docente. El primer recorrido de César Litardo en el cargo de presidente de la Asamblea Nacional fue en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, de donde es oriundo. Al llegar a su ciudad recibió el cariño y las felicitaciones de muchos quevedeños que se muestran orgullosos por alcanzar dicha dignidad. César Litardo mantuvo un encuentro con varios transportistas de la provincia de Los Ríos, quienes tras felicitar por la dignidad alcanzada entregaron un reconocimiento. Además expusieron las necesidades que aquejan al sector del transporte y solicitaron que sean tomadas en cuenta en el tratamiento de las reformas a la ley de tránsito. Somos quienes labramos la economía de la patria, porque mientras todos duermen, nosotros laboramos en las carreteras del Ecuador. Pero somos tan incomprendidos en el país, y esto viene desde siempre, César. Y creo que a usted le toca tomar las riendas. De su parte, el presidente del Parlamento se comprometió en revisar sus observaciones y reiteró su apoyo para mejorar las condiciones del gremio de los transportistas. Me comprometo en recibir en Comisión General, en el Pleno de la Asamblea, a un representante de ustedes para que pueda expresar sus criterios y observaciones en la ley. Los representantes de los maestros jubilados también fueron parte de la agenda en Quevedo. Ahí le hicieron conocer que para cancelar los haberes pendientes que tiene el Estado, se necesitan 28 millones de dólares. Que nosotros fuimos los maestros que enseñamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que tengan y estén en los puestos donde están. Y esto hasta el día martes, miércoles máximo, ya poder comunicarme con ustedes para allá haberles pedido, ahora mismo haré las llamadas respectivas al ministro de Economía y al ministro de Trabajo para que me entreguen un informe detallado qué pasa con los ríos. El presidente de la Asamblea también mantuvo un conversatorio con los medios de comunicación de la provincia a quienes expuso los ejes que marcarán su presidencia y resaltó que el trabajo en territorio para dar a conocer el trámite de las leyes será uno de los aspectos principales. Por ejemplo, si estamos tratando la ley de pesca, ir a los sectores pesqueros directamente con la comisión y poder también de primera mano conocer los criterios del sector. Además, efectuó una visita protocolar con los directivos de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en donde es docente. Lorena Espinosa, TVL Noticias. 3 puntos fueron tratados este lunes en la primera sesión del Consejo de Administración Legislativa CAL luego de la reestructuración de autoridades. El CAL designó a John de Mora como prosecretario general temporal, quien actuará hasta que el Pleno nombre al secretario titular de conformidad con las atribuciones del CAL establecidas en el artículo 14, literal G, del Reglamento Orgánico Funcional Codificado de la Legislatura. De otro lado, el CAL calificó a trámite los proyectos de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social y también de los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público y al Código de Trabajo. La primera vocal del CAL, Ana Belén Marín, señaló que las sesiones de este organismo legislativo serán permanentes y añadió que se solicitó información sobre aquellos temas represados al interior del CAL.
Bueno, me parece que aquí hay que tener claro cuáles son los temas que están, yo eso es lo que he pedido, que me indiquen cuáles son los trámites que están represados, cuáles, en base a ello nosotros ir procesándolo de manera inmediata. No puede ser una condición que el CAL no sesione, nosotros tenemos que hacer que las cosas fluyan, y si es bajo nuestra responsabilidad está sesionar 2 o 3 veces a la semana, tendremos que hacerlo, porque no pueden estarse retrasando temas de reformas tan importantes dentro de cada una de las comisiones. Y la asambleísta María José Carrión apelará a la presidencia de Vicente Tayano, nombrado como titular de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. La legisladora señala que el procedimiento a través del cual se designó a Tayano fue ilegal. Tras la designación de Vicente Tayano del Partido Social Cristiano como presidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, la asambleísta María José Carrión reaccionó. Y es que Carrión figuraba como primera en la lista de integrantes de dicha comisión. Ella aspiraba a ser la titular de esa mesa legislativa. Estuve esperando en la comisión, pero tenemos 3 miembros de la comisión que son también miembros de la comisión de fiscalización, tenían que bajar a hacer su propio procedimiento, por tanto no se instaló siquiera la sesión. El pasado jueves, tras la integración de las comisiones legislativas, 4 mesas no lograron designar a sus autoridades, mientras que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores eligió con 7 votos a Vicente Tayano. Jimena Peña, de Alianza País, insiste en el procedimiento. Así es, ella tiene que coordinar esa primera sesión y dentro de esa sesión se eligen las autoridades. Por lo que Carrión no descarta acciones. Lo que yo espero es que la presidencia de la Asamblea actúe de oficio, recibiendo la información de cómo se actúa en ese caso, y si no, pues emitiré un informe al presidente de la Asamblea para que él conozca que no se cumplió con los procedimientos legales. Por otro lado, la Comisión de Gobiernos Autónomos y Educación tampoco designaron a sus autoridades. En el primer caso, Byron Zuquilanda aspira a la vicepresidencia, mientras que Yanine Cruz espera ser elegida como presidenta de Educación. Hasta el momento no hay consenso. Bueno, todos tenemos aspiraciones, pero yo no he respetado ningún acuerdo. Yo soy un hombre muy disciplinado políticamente y mayormente cuando se trata de un acuerdo nacional para darle gobernabilidad al país y respetar la estabilidad democrática en el mismo. No vaya a la sesión, obviamente no está de acuerdo con esta agenda mínima de poder llevar a cabo un debate de la ley de educación. La ley orgánica de la función legislativa otorga un plazo de hasta 8 días para la elección de autoridades. Luego de ese plazo será el Pleno del Legislativo el que lo resuelva. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y les contamos que el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional la objeción parcial a los proyectos de reformas a la Ley de Energía Eléctrica y a la Ley de Aviación Civil. Ambas iniciativas fueron tramitadas al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. La Asamblea Nacional recibió la objeción parcial del Ejecutivo a los proyectos de Ley de Energía Eléctrica y de Aviación Civil. En el primero, el veto responde a 2 artículos. El primero sobre cuando un gobierno autónomo descentralizado requiere que una empresa eléctrica brinde el servicio de recolección de tazas y el servicio de recolección de basura, debe hacerlo de forma separada a la factura del servicio de energía eléctrica. El Ejecutivo recomienda precisar que entre las atribuciones de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, se encuentran las de regular los aspectos técnicos, económicos y operativos de las actividades relacionadas con el servicio de energía eléctrica. Además, sugiere aclarar a quien deba que se debe entregar un estudio jurídico técnico. Además, sugiere aclarar a quien se debe entregar el estudio técnico de la fijación de tasas por el servicio de recolección de basura, así como a quien se debe socializar dicho estudio técnico para no causar erróneas interpretaciones. La segunda objeción responde al artículo 2 sobre la redacción del mismo. El Ejecutivo sugiere que el Estado promoverá y financiará de manera prioritaria los proyectos de desarrollo de la electrificación rural, específicamente en zonas aisladas de los sistemas de distribución y el tratamiento preferencial por el servicio público de energía eléctrica para estos sectores. Asimismo, objeta la disposición derogatoria. Según el presidente de la República, la disposición general tercera de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica vigente fue sustituida mediante la Ley Orgánica para la Reactivación de Economía, con lo cual se estableció la posibilidad de que las entidades del sector financiero público realicen la recaudación de pagos para amortizar obligaciones crediticias, por lo cual plantea que en la disposición general tercera se elimine la frase "y los gobiernos autónomos descentralizados" y la expresión "y de tasas por el servicio de recolección de basura". Además, se conoció la objeción de 25 artículos al proyecto de
de ley reformatoria a la Ley de Aviación Civil y al Código Aeronáutico sobre la investigación de accidentes e incidentes de aeronaves. El Ejecutivo sugiere que se sustituya el capítulo 7 y se aclare que la Junta de Investigadora de Incidentes es una institución especializada en esta temática y funcionará como entidad adscrita a la Dirección General de Aviación Civil con personería jurídica, autonomía administrativa, operativa y decisoria para el cumplimiento de estas funciones. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 21 de mayo, 8 horas con 15 minutos, sesión de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia, con el conocimiento y resolución de la propuesta planteada por el asambleísta Franklin Samaniego dentro de la sesión ordinaria número 25 de fecha 16 de abril de 2019, referente a la reforma al libro primero del Código de la Niñez y Adolescencia. Será en el Salón 1, primer piso, Palacio Legislativo. A las 9 de la mañana, sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria con la elección de la presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente de esta mesa. Será en el primer piso, Palacio Legislativo. 10 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia con el conocimiento y resolución de la propuesta sobre el articulado del libro 1 del Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en lo referente a las garantías de los derechos. Salón 1, primer piso, Palacio Legislativo. 15 horas, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico. Conocimiento del plan de trabajo de la Comisión, tratamiento y resolución de la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, tratamiento y resolución de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil y al Código Aeronáutico sobre la investigación de accidentes e incidentes de aeronaves, y el tratamiento del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Fomento Ambiental y a la optimización de los ingresos del Estado. Será en el quinto piso, Palacio Legislativo. 17 horas, sesión de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores con la elección de la vicepresidenta o vicepresidente de esta mesa. Lugar, cuarto piso, Palacio Legislativo. Así llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.